Continuamos, damas y caballeros, nuestra programación en esta maravillosa tarde. Vamos a estar en esta tarde hablando sobre el tema del ministerio pastoral. Te invitamos, quédate con nosotros en este lunes, inicio de semana. Vamos a estar identificando, damas y caballeros, este maravilloso tema tocante el ministerio pastoral. Vamos a preparar aquí sonidos. Te invitamos en esta hermosa y bendita tarde a que estés atento a la programación de Radio Sarepta, frecuencia digital. Vamos a estar identificando, señores, reitero, sobre el tema del ministerio pastoral. Vamos a ver cuál es la doctrina cristiana tocante este maravilloso tema. Vamos a identificar las funciones, señores, del ministerio pastoral. Todo este tema en esta hermosa tarde. Vamos a estar por una hora identificando este tema del ministerio pastoral. Te invito, ponte cómodo para que estés atento a la programación de esta hermosa tarde. Vamos a estar identificando este tema, señores, el ministerio pastoral. Nos habla la Santa Escritura sobre este tema que Dios puso en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Así nos habla la Santa Escritura que Dios ha puesto todo al alcance para que las familias de la tierra, para que las gentes conozcan la verdad de nuestro Dios. Hoy voy a identificar el ministerio pastoral. Lo tengo juntamente con el ministerio apostólico, pero hemos estado ya hablando varios puntos sobre el ministerio apostólico. ¿Por qué razón no existen hoy? ¿Por qué no existen hoy apóstoles? Y el por qué sí está autorizado los pastores. Es un tema muy importante, señores, que es indispensable que la gente conozca, sepa por qué no existen apóstoles y por qué sí existen pastores. ¿Cuál es la grande diferencia? Hay una grandísima diferencia, señores, en el ministerio apostólico y en el ministerio pastoral. Una grande diferencia. El ministerio apostólico es para establecer, para poner normas, mandamientos, el diseño. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 nos habla, nos identifica que un apóstol es como un arquitecto, pone el fundamento, pone el diseño, es el trabajo de un apóstol. Por ello, no podemos igualar el ministerio pastoral con el ministerio apostólico, y por ello no podemos nosotros estar en una locura pensar que en el siglo XXI existen apóstoles de Jesucristo. Es un grave error llegar a pensar que hoy existen apóstoles. Es una mentira, es un engaño, es un fraude. De hecho, Pablo así le llama obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Por qué no puede haber apóstoles de Cristo hoy, señores? Porque el edificio, la iglesia ya fue fundamentada. La iglesia ya tiene las normas, ya tiene los mandamientos, ya tiene el fundamento, ya tiene el cimiento, ya tiene sus leyes, sus mandamientos. Para este oficio son los apóstoles, para poner el fundamento, para enseñar a las gentes cómo es que un creyente debe estar fundamentado
para la gloria, para la honra de nuestro Dios. Para eso es el trabajo de un ministerio apostólico. Hoy, desde el siglo I hasta este día, el diseño, la estructura, todo lo que debe de hacer un apóstol ya está desde el siglo I. Por ello, Jesucristo no autorizó nuevos apóstoles. Nos habla en Apocalipsis capítulo 21 que hay 12 tronos, los 12 cimientos de la ciudad de nuestro Dios, 12 columnas con los nombres de los 12 apóstoles. 12 apóstoles, no 15, no 20, no 30, señores. Fueron 12 exclusivos para enseñar a la humanidad el fundamento, las normas, el diseño de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón no está autorizado delante de Dios. La palabra, el Evangelio de Cristo, no nos habla de nuevos apóstoles. Es un grave engaño, es un grave error estar pensando, estar fantaseando, estar con esas ideologías de nuevos apóstoles. Por esta razón, señores, los que se presentan hoy en el siglo XXI como apóstoles solamente llevan el título, mas no las señales, mas no las características de un verdadero apóstol. Ahí nosotros podemos identificar inmediatamente. Un apóstol de Jesucristo tiene señales. Un apóstol de Jesucristo, de hecho, nos habla la Santa Escritura cuando caminaba el apóstol Pedro, la pura sombra, óigalo bien, con tan sola la sombra de un apóstol, los demonios, los enfermos sanaban, señores. Es tan maravilloso ver, contemplar, entender las características de un apóstol de Jesucristo. Por ello, damas y caballeros, descartamos que en el siglo XXI existan nuevos apóstoles. Apóstoles modernos, no. Son mentiras, son engaños solamente para manipular, para establecer un imperio. Por ello es importante conocer, entender cuáles son los ministerios que están autorizados hoy en la actualidad. Y uno de ellos es el ministerio pastoral. El ministerio de pastor es para recordar, para estarle recordando a las familias de la tierra lo que es la doctrina que enseñaron los apóstoles del primer siglo. Quédate con nosotros en este momento. Vamos a hablar sobre el ministerio pastoral. Vamos a ver, señores, si en realidad el ministerio pastoral se fundamenta por imposición de manos, o si es por algún instituto bíblico que te otorgue el certificado, el diplomado para ser ministro pastor. Vamos a ver si es por una imposición de manos como Roma Católica lo ha inventado, que existe una sucesión apostólica para estar estableciendo obispos y luego después escalen los obispos a ser papas con la autoridad apostólica. La Luz del Mundo, la secta La Luz del Mundo copió la doctrina de la sucesión apostólica, pero la mezclaron también con la doctrina de los sumos sacerdotes. Hay una mezcla, señores, que el apóstol Pedro nos habló, que iba a haber mezclas de doctrina, señores. Es tremendo toda esta situación. Vamos a estar hablando. Te invito a que estés al pendiente. Vamos a bajarle a la musiquita
para iniciar con este estudio. Muy bien. Primeramente, quiero mencionarte así rapidito. Hay una mezcla de doctrinas, por ejemplo, la secta La Luz del Mundo mezcló la doctrina romana católica, que es una sucesión apostólica. Ellos no lo predican de esa manera, pero nosotros, los catedráticos, los que estudiamos, los que vivimos para enseñar las verdades, los misterios de Cristo, sabemos, identificamos por sus obras, por sus frutos los vas a conocer. Por ello es importante tener la información, dar oportunidad para la información, para conocer ampliamente los misterios de Cristo. Por ello te manifiesto, la secta La Luz del Mundo hizo una mezcla de doctrinas. Y no te sorprendas de esto que estoy hablando, porque el apóstol Pedro nos dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, que iban a mezclar las doctrinas, iban a hacer un cóctel de doctrinas para manipular, para encontrar un beneficio económico material. Y una de esas mezclas, el fundamento de la secta La Luz del Mundo, con sede internacional en Guadalajara, México, tiene la mezcla de la doctrina romana católica con la doctrina, la enseñanza del antiguo pacto, de los tiempos de los judíos, cuando los gentiles no habían sido abarcados en esta gracia. Existía una orden, un mandato de parte de Dios, que solamente los ministros podían ser del linaje de Leví. El sumo sacerdote tenía que ser de la familia de Aarón. Entonces, La Luz del Mundo sacó esa idea y la idea de Roma católica y las mezcló, las juntó, y así ellos inventaron una doctrina para ampararse cuál es su estatus, su ideología. Pero en esta tarde vamos a manifestar cuál es la verdadera doctrina de parte de Dios. Quiero decirte, damas y caballeros, amado auditorio, reprendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo todo espíritu inmundo, todo pensamiento contrario que quiera perturbarnos, para que nosotros recibamos la edificación, la información grata delante de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, reprendemos todo espíritu inmundo, contrario a la voluntad de Dios. Les mando un cordial saludo a toda la gente bonita, a todos nuestros amados amigos, nuestro auditorio de Radio Sarepta, frecuencia digital. Les mando un abrazo, bendiciones, les agradezco por su apoyo, por el corazoncito. Hemos llegado a los 10,000 like, a los 10,000 corazoncitos. La gente escucha la información del Evangelio de Jesucristo. Estoy muy agradecido por su apoyo. Estoy muy contento. Acabo de recibir la notificación que hemos llegado a los 10,000 confirmaciones que lo que estamos enseñando, la gente se deleita, la gente se está fortaleciendo, la gente está siendo edificada, sustentada, está siendo apacentada por la enseñanza de este trabajo de Radio Sarepta. Dios los bendiga donde quiera que se encuentren.
He recibido mensajes de Colombia, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de muchos países, de Estados Unidos, que están escuchando Frecuencia Digital. Dios los bendiga. Hoy estamos identificando el ministerio pastoral y estamos dando un repaso por qué no existen hoy en la actualidad el ministerio apostólico. Estamos identificando cómo la secta La Luz del Mundo mezcló doctrinas romanas católicas y del antiguo pacto de la ley de Moisés para establecer una ideología y tener un estatus como adoctrinar a los atrapados, a los trastornados a una ideología errónea. Primeramente, La Luz del Mundo ha identificado una genealogía de apóstoles, una genealogía que solamente el apellido Joaquín, que solamente la sangre de los Joaquines pueden ser apóstoles. Por ello el abuelo Eusebio, el fundador, el que inventó esta mezcla de doctrinas, mezcló estas enseñanzas. Por ejemplo, reitero, en la ley de Moisés había esta ley que solamente la familia de Aarón, solamente los levitas, solamente el linaje de Leví podían ser ministros, solamente la familia de Aarón, el linaje de Leví, podían ser sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas, para servir en el templo, en el tabernáculo. Esa ideología la acomodó los Joaquines para fundamentar una doctrina falsa y así fundamentar su imperio, su gobierno. Decir que solamente la familia de los Joaquines, solamente le cambiaron el nombre, el apellido, ya no es el linaje de Leví, levita, no es el linaje de Leví, es el linaje de los Joaquines que pueden ser apóstoles. Y luego que ellos formalizaron esa idea que solamente los Joaquines pueden ser apóstoles, mezclaron la sucesión apostólica como Roma Católica, que por imposición de manos el Joaquín podía establecer ministros, pastores. ¿Te das cuenta cómo mezclaron doctrinas? La secta La Luz del Mundo mezcló la idea, los mandatos antiguos, el pacto que ha caducado, el pacto de Moisés, el pacto antiguo, lo mezcló con ideas de Roma Católica, de una sucesión apostólica que por medio de imposición de manos se va transmitiendo como una cadena a todos los países la autoridad de los Joaquines. Es tremendo esta idea, damas y caballeros, un total engaño, un fraude que ha engañado a multitudes de gente. Ahorita se entiende que son aproximadamente 500,000 personas que están activas tratando de contagiar al mundo con esta ideología de que existe en la tierra, en el mundo, una familia de los Joaquines que solamente esa descendencia pueden ser apóstoles. Algo similar al linaje de Leví, de los sumos sacerdotes, y de los levitas en el pacto antiguo. Mezclaron estas doctrinas, señores, y hoy ellos afirman
Ellos dicen que si el líder de ellos, hoy en la cárcel, llamado Nazón Joaquín García, si ese hombre no pone sus manos en tu cabeza, si él no te transmite su autoridad, no puedes acercarte a Dios, no puedes ejercer un ministerio si no es bajo la cobertura de los Joaquines. Un total error, un engaño, una mentira para manipular a las gentes. Esta es la ideología, esta es la doctrina mezclada de la luz del mundo. Por medio del linaje de Leví, pero en este caso es el linaje de los Joaquines. Solamente ellos pueden ser supuestamente apóstoles. Por ello Eusebio heredó el cargo, el ministerio apostólico a su hijo Samuel Joaquín. Murió el señor Samuel Joaquín murió y le dejó el cargo a Nazón Joaquín García, solamente la familia de Leví, como lo hacían en el tiempo antiguo. Solamente la familia Leví podía ir dejando el cargo de sumo sacerdote a ese linaje de Leví. En este caso, la familia de los Joaquines, van dejando la herencia a sus hijos. Después, Samuel Joaquín dejó la herencia del ministerio apostólico a Nazón Joaquín García. Hoy Nazón Joaquín García ya están preparando a un jovencito hijo de Nazón. Y ahí se la van a llevar toda la vida manipulando, engañando, inventando que ellos tienen la autoridad para ejercer la genealogía, como lo hacía en el tiempo antiguo el linaje de Leví. Para ser levita, para ser sacerdote, para ser sumo sacerdote, ocupaban. Uno de los requisitos era necesario ser del linaje de Aarón. Solamente la familia de Aarón podía ser sumos sacerdotes, podían ser sacerdotes, podían ser levitas para el servicio del tabernáculo, el servicio a Dios. Hoy en el siglo XXI, la familia Joaquín inventó que solamente la familia Joaquín pueden ser ellos apóstoles. Pero también mezclaron la doctrina romana católica, que es la sucesión, la autoridad apostólica por medio de imposición de manos. O sea, que Nazón, hoy el actual líder en la cárcel, por la imposición de manos, puede él transmitir la autoridad a un hombre para ser pastor, para ser ministro. Tremendo, señores, esto es invento. Algo similar como Goku, como Dragon Ball Z, que con imposiciones de manos ellos pasaban poderes. Tremendo. Son fantasiosas estas doctrinas, pero sí trastornan a familias enteras. Hoy existe un grupo de 500,000 trastornados que ahí andan por las calles cante y cante, pensando que cantando adoran a Dios. Pero todas estas ideas es porque no tienen la unción de Dios para recibir un adoctrinamiento correcto, sano y santo, sino que a ellos se les ataladra que si tu vida es como un pajarito, los pajaritos, sí, la vida de los pajaritos es cantarle a Dios día y noche.
Pero le han metido esa idea a la membresía de la luz del mundo, que cantando ellos adoran a Dios. Ellos creen que cantando sin instrumentos están adorando a Dios como si fueran pajaritos. No les ha llegado la luz del evangelio. Les han metido la idea que cantando es la adoración a Dios. Un grave error. Otro punto de doctrina que ya le hemos hablado, que el cantar no es adoración a Dios. Es bueno. No descartamos que podemos cantar. Tenemos esa libertad de cantar. No es pecado, pero no es cantando la perfecta adoración a Dios. No es lo que Jesús dijo. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es cantando, señores. Pero la secta, la luz del mundo, ha metido esa idea. Por ello, hoy hacen como las peregrinaciones católicas, andan por las calles. Roma católica desde siglos atrás tiene la costumbre de hacer peregrinaciones, llevando a su virgencita, llevando a su santo, ir cantando por la calle. Ahora, la luz del mundo ha copiado esa ideología, esa idea de también andar por las calles. Fíjese qué tremendo. Cómo la luz del mundo va mezclando las ideas de Roma católica. Reitero, señores, esa doctrina de la sucesión apostólica, de una cadena que van transmitiéndose la autoridad apostólica, es doctrina también de la luz del mundo. Pero esa doctrina fue inventada en Roma católica. Eso es un invento de Roma. Pero la luz del mundo copió esas ideas, damas y caballeros. Por ello es importante conocer estas doctrinas de hombres, estas herejías, para que usted no se vaya con esas ideas de estas sectas. No te vayas con esa información hereje, que ese es el fundamento de la iglesia. No es, damas y caballeros, esa doctrina hereje que enseña estas sectas. En este momento te voy a identificar cuál es la perfecta, sana doctrina de parte de Dios. No es por imposición de manos, no es por la imposición de manos que un hombre transmite poder a otro hombre para ser ministro, pastor. Es una mentira, es un engaño, señores. Entonces, ¿cómo es, ministro, pastor Timoteo? ¿Cómo es la verdad? Lo vamos a ver de acuerdo a la escritura y así facilito, fácil, te lo voy a mencionar. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Ahí nos habla el apóstol Pablo los misterios de Cristo. Si tú lo lees así simplemente no vas a entender los misterios de Cristo. Vas a entender algunas cosas, pero no vas a entender cuál es la manera que Dios sigue estableciendo pastores, evangelistas, maestros. Ya no apóstoles, no. Los apóstoles son arquitectos. Los apóstoles son para poner fundamento. Por esa razón Jesucristo solamente autorizó 12 apóstoles. 12. Jesús, 12 apóstoles. Por ahí me dirá uno, ¿y Matías eran 13? No, señores. Jesús no escogió a Matías, lo escogió Pedro.
Pedro escogió a Matías, pensando que se tenía que poner otra persona, porque así lo hablaba la profecía, tome otro su oficio. Pero no fue escogido por Cristo. Cristo Jesús escogió a Pedro, a Juan, a los 11 que quedaron vivos, no contando a Judas. Y concluyó Jesús, no con Matías, concluyó Jesús con Pablo. Por ello Pablo, con la frente en alto, habla a las iglesias: soy apóstol de Jesucristo, no por voluntad de hombres. O sea, diciendo, no porque me escogió Pedro, Juan, no. Fue escogido Pablo como Cristo Jesús escogió a sus 12 apóstoles. De hecho, cuando escogieron a Matías, no estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Qué tremendo, señores. Todavía no se derramaba el Espíritu Santo cuando Pedro tomó la decisión de escoger a uno. Por ello Jesús identifica a 12 que él escogió, y lo confirmamos en el libro de Apocalipsis, cuando Juan vio la revelación, que vio que estaban escritos los 12 nombres de los 12 apóstoles. ¿Te das cuenta qué bonito es razonar, pensar, entender los escritos sagrados? ¿Te das cuenta por qué es importante tener la información? ¿Te das cuenta por qué Jesús identifica los 12 apóstoles del Cordero? Dice 12 que Jesús escogió: a Pablo, a Matías lo escogió Pedro, no Jesús. Y aún Pedro no recibía el poder de lo alto. Por ello, en Apocalipsis, Jesús identifica solamente a los que él escogió, a 12 apóstoles. Vamos a continuar, señores, con el tema de pastor, ministro pastor. ¿Cómo es que hoy, en la actualidad, existen pastores? ¿Cómo es, damas y caballeros? Fíjate bien lo que he leído. Primera de Timoteo, capítulo número 3, versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Otra vez. Versículo 1. Palabra fiel. Nomás vaya usted meditando cómo habla el apóstol Pablo. Palabra fiel. O sea, mi amigo, que esta palabra que está hablando Pablo es una palabra recta. Es una palabra fiel. Es una palabra que tiene el sustento divino para que usted afirme su fe en esta palabra. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Vamos a identificar, vamos a desglosar un versículo solamente de este libro, de esta carta pastoral. Un versículo, vamos a desglosarlo. Palabra fiel. Si alguno anhela
ser pastor, ser obrero, ser ministro, ser maestro. Buena obra desea. Es bueno, lo alaba. Pero fíjate, alcanza a desglosar algo muy importante de lo que está hablando Pablo, el apóstol de Jesucristo. Pablo está identificando, damas y caballeros, si alguno anhela. ¿A dónde vamos a llegar nosotros con esta palabra anhelo? Si alguno anhela. Al identificar este anhelo que nos habla el apóstol Pablo, vamos a identificar la vocación, el llamado que el Espíritu Santo hace al miembro, al creyente. Hay un llamado de parte de Dios en el creyente para ser pastor. No necesitas, mi hermano, cursar en un instituto bíblico para recibir el ministerio pastoral. No necesitas que ningún hombre te transmita un poder en imposición de manos. Lo que usted necesita es identificar la vocación, el llamado de Dios en usted. Por ello Pablo dice a Timoteo, si alguno, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Tres cosas de mucha importancia, señores. Aquella persona que me está escuchando, aquel joven, aquel adulto, aquel anciano, aquella mujer que le han dicho que no puede ser pastora porque está derribando la ideología del machismo. Aquella gente que trae una idea absurda de pensar que un pastor es por imposición de manos, le invito a desglosar lo que Pablo habla, la verdadera doctrina, la perfecta doctrina, donde vas a entender la voluntad de Dios, cómo es que Dios trabaja hoy en la iglesia por medio de su Santo Espíritu. Hoy los ministerios no se obtienen en un instituto bíblico, no se obtienen por imposición de manos, no se obtienen por la cobertura de un manto apostólico como inventaron por ahí. No, señores. Los ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo se obtienen por medio del Espíritu Santo cuando se manifiesta en el hombre. El Espíritu Santo se manifiesta en la mujer y el Espíritu Santo en la mujer o en el hombre empieza a manifestar dones y ministerios. Esos ministerios no son para hacer dinero. Por ello, se escandaliza la gente de decir que una mujer no puede ser pastora, porque ¿cómo va a estar una mujer gobernando, cobrándole a un hombre para escucharla? Hay una ideología tan torcida sobre el concepto, la definición de un pastor. Se piensa que un pastor es para que los domingos se presente en un edificio
arriba de un estrado, de una tarima, que le inventaron el nombre de altar. El altar no es el altar de Dios, es el corazón del hombre. Es el corazón. Cada persona tiene un altar dentro de sí. Por ello, nosotros somos el templo del Dios viviente. Es el cuerpo el templo. El templo no es la construcción que andan haciendo los sectarios, que supuestamente para Dios no. Los templos hoy en la actualidad es el principio de la idolatría, de la abominación. Es el principio de pecado. Un templo de piedra, hoy la gente lo mira como si fuera Dios. Idolatría. Y todavía ellos dicen, cuando entres aquí, quítate el sombrero, apaga el celular, suéltale la mano a tu esposa, tú siéntate aquí, tú siéntate acá, porque estás en la casa de Dios. Una locura, mi amigo. Unas ideas tan absurdas. Pensar que en ese lugar está encarnado Dios, que ahí está encerrado Dios. Pero son los principios de idolatría. Por ello la gente ahí va, llora, se revuelca, se hinca. Ahí, en su casa, podrán ser los mismos demonios, pero ahí en el templo de piedra, ahí sí se revuelcan, porque ahí está Dios. Son idólatras a esas paredes que ellos mismos construyeron. Por ello, el Espíritu de Dios dijo al salmista en el Salmo 115, obra de manos de hombres. Los ídolos de las naciones son obras de manos de hombres. ¿Quién, señores, quién construye esos templos de piedra? Son obras de manos de hombres, son ídolos. De hecho, Pablo, en el libro de los Hechos, nos habla que son negocios tremendos. En el tiempo antiguo, en el tiempo de la iglesia primitiva, había una persona de nombre, si no mal me acuerdo, de Demetrio, que hacía templecillos de la diosa Diana y traía muchas ganancias. La Biblia nos registra que los templos de piedra son un negocio. Por eso ningún apóstol, ni el mismo Cristo, nadie autorizó templos de piedra, porque son el principio de la idolatría. La gente corre ahí a los templos de piedra pensando que en esas paredes que ellos construyeron, en ese piso, en ese altar que ellos construyeron, ellos piensan que ahí está Dios. Y ahí se revuelcan, se tiran pensando que ahí está Dios. Una total idolatría, señores. Por ello Pablo dijo en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 24, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Por ello, la doctrina cristiana es que nuestro cuerpo es el templo de Dios y nuestro corazón, en nuestro interior, está el altar de Dios, donde con tu corazón, en tu altar, cada pensamiento, cada palabra, cada obra, cada sentir, cada obra que tú haces es para la gloria de Dios y lo estás presentando desde el templo, desde el altar que es tu corazón. El altar no está en un templo de piedra, está en usted. El templo de Dios no es el templo de piedra
que allá hay gente que vive en casa de cartón. Hay gente, señores, que vive de renta. Hay gente que no tiene ni para pagar la renta, pero su idolatría los lleva a hacer templos grandísimos, donde una hora está y todo el tiempo está solo. Pero su idolatría, a sus doctrinas torcidas, piensan que le hicieron una casa a Dios. Por ello Pablo dice en Hechos 17, Dios no necesita, no, mi amigo, Dios no necesita templos de piedra. Ese es un principio de idolatría. Dios lo que quiere es morar en el corazón, en el alma, en el cuerpo del ser humano. Y por ello existe ese error tan grave, pensar que un pastor es para debutar, para hacer un show en esos lugares de idólatras, en los templos. Date cuenta, mi hermano, mi amigo, cómo toda esa doctrina de los templos, de los altares, de los pastores, está fuera de la perfecta doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La perfecta doctrina de Jesucristo es que el templo, el altar, somos nosotros. La doctrina de las sectas, el templo y el altar, es de piedra, de concreto. En la iglesia verdadera, el templo y el altar están en el cuerpo. En las sectas, el trabajo de un pastor es en esos templos de piedra, arriba de ese altar, debutando el domingo, haciendo un show, gritando, ordenando, cobrando diezmos, cobrando ofrendas, y que el que da más va a recibir, haciendo un fraude. Las sectas. En la iglesia verdadera, el pastor no es debutar, no es hacer un show los domingos, en la dominical o en la tarde, y ponerse una capa y agarrar una copa y alzarla, hacer un show. Eso es en la secta. En la iglesia verdadera, el pastor, el oficio del pastor es apacentar, enseñar, llevar la información a todas las almas, a todas las gentes, en las calles, en los hogares, en todo lugar, como lo hacía nuestro pastor Jesucristo. ¿Cómo lo hacía Jesucristo, damas y caballeros? ¿Dónde andaba Jesús predicando? Dice la Escritura, recorría ciudades y aldeas, y aún iba a los templos, a la sinagoga de ellos, no de Jesús, sino de ellos, a predicarles, a enseñarles. De hecho, muchas veces Jesús salía corriendo de los templos de ellos. Salía asustado Jesús, lo querían apedrear en las sinagogas, en los templos de ellos. En una ocasión entraba en otro templo Jesús. ¿Y sabes qué fue lo primero con lo que se encontró ahí en las bancas? A un endemoniado. Ahí, por ello, señores, la información que este humilde pastor te da, ten cuidado cuando vayas a un templo. Porque esos templos de piedra, en primer lugar, no son ordenados por Cristo. No es mandamiento de hacer un templo de piedra. Punto número 2. Es el principio de la idolatría, las construcciones, los templos de piedra. Se hace el creyente un fanático religioso idólatra.
En la casa hay un dicho muy conocido: candil de la calle y oscuridad del hogar. Ahí en el templo son los más santos. Lloran, se desmayan, gritan, se ponen hasta una chalina, se ponen hasta un velo, se ponen hasta una vestidura larga para ir a esos templos de piedra. Y esos templos de piedra son el principio de la idolatría. Y la idolatría es abominación delante de Dios. No está, por ello, yo le digo muchas veces a estos sectarios que se desviven. Todos los días la misión de una secta es hacer templos de piedra. Y yo les pregunto, muéstrame una cita bíblica. ¿Cuándo Jesús, cuándo un apóstol ordenó hacer templos de piedra? ¿De dónde sacan las ideas que ocupa usted? Que ocupa usted estar en un templo de piedra para ser hijo de Dios. ¿De dónde? No es doctrina, señores. Por ello estamos identificando lo que es una secta, lo que es un verdadero ministro, lo que es un verdadero pastor y lo que es un hereje, un mentiroso, un engañador, un estafador. El verdadero ministro, pastor, estamos trabajando, dando la información que usted debe de ser cristiano. Y no porque le pongan un sello en un templo que vaya o le den una credencial. No, sino porque usted mantiene día y noche una comunión con el Espíritu Santo, con Dios. Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. Fíjate, mi hermano, fíjate lo que enseña Jesús. Mas tú cuando ores, entra en tu habitación, en tu aposento, entra en tu domicilio, cerrada la puerta, ora en secreto. ¿Te alcanzas a razonar lo que es en secreto? Mira, te lo voy a poner así tan fácil. Secreto es que usted en su casa, ahí donde está la camita, donde está la sala, ahí en secreto usted se arrodille o se siente sentadito, le diga: Padre mío, te doy la gloria, la honra, perdona mis pecados, en secreto. Y ahora te lo voy a poner en público. ¿Sabes qué es en público? Que usted vaya y busque un lugar público llamado templo, casa de Dios. ¿Quién inventó, mi amigo, esos lugares públicos? El hombre. No es bíblico. En el Antiguo Testamento existía un templo, uno, autorizado por Dios y fue desechado por Dios. ¿Sí? Lean la historia de la iglesia, del pueblo judío. Dios le dijo a Salomón: yo voy a santificar esta casa. Yo voy a estar en esta casa. Yo voy a escuchar cuando oren en este templo. Pero el día que se apartaren de mí, voy a desechar. Por ello, señores, no existe templo de piedra de Salomón. Hasta este día no lo hay. Jesús lo dijo: no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué hace? ¿Qué hace el falso pastor? El domingo debuta en ese templo de piedra, se levanta, empieza a gritar, a dar órdenes, a humillar el que no fue a la de 5 de la mañana, al que no fue al culto de la tarde, al que no dio los diezmos, al que no dio las ofrendas, al que no vendió tamales.
Empieza a humillarlos, a decirle que son unos falsos, que son unos rebeldes, que son unos sucios, porque vieron a la hermana haciendo ejercicio con un pantalón, con un pants, como le llamamos. Toda una ideología torcida en los templos de piedra. ¿Cuál es entonces, ministro, pastor, el verdadero pastor de Jesucristo? El que te da la información correcta. Sí, puede recibir la información por radio, por televisión, por TikTok, por YouTube, en tu casa, como lo hacía Jesús en las casas. Recorría Jesús, dice la Escritura, todas las ciudades y aldeas. El buen pastor, el ejemplo de todos los pastores, señores, por todos los lugares daba la información de la doctrina. El verdadero pastor está dando la información, la enseñanza, está apacentando, dando el pasto, el alimento espiritual. Ese es el trabajo de un pastor, no debutar los domingos, no estar dando órdenes, no estar manipulando, no estar cobrando, mi amigo. Es lo peor que puede hacer un pastor, poner leyes de ofrendas, poner leyes de diezmos, poner leyes que tienes que vender tamales y pan. Es lo peor, mi amigo. Sal corriendo de ahí. Sal corriendo de ahí. Pero son tan astutos que mezclan doctrinas antiguas, palabras de Cristo, para insertarte una herejía. No, mi amigo. El verdadero pastor no lucra. No ocupa. Yo no ocupo que usted me esté dando diezmos y ofrendas. Porque yo soy de las personas que acepté el ejemplo de Pablo. Pablo decía, el que no trabaja, que no coma. Y yo soy bien tragón, mi amigo. Bien tragón. A veces a las 3 de la mañana me estoy comiendo una chuletita con unos huevitos estrellados, unos frijolitos y unas tortillitas de harina. Pero si no trabajo, le voy a decir a la hermana Juanita, a los miembros que tengo, les voy a decir, a los que me escuchan, denme el diezmo. Ya les llegó la pensión de López Obrador. Saquen el 10%, porque tengo hambre, y mi esposa y mis hijos. No, señores, es un grave error ser un vividor, un estafador, estar sacándole dinero al creyente. No, y luego sacan una cita bíblica. Mire, hermano, ¿qué dice? Que el obrero es digno del salario. Con ello quieren justificar su mala vida de estafadores, de fraudulentos, de vividores. Pablo dijo que el que no trabaja ha negado la fe. Es peor que un incrédulo, señores. Es peor que un incrédulo el que no trabaja. Así nos identifica la Santa Escritura. Entonces, ¿cuál es el trabajo de un verdadero pastor? Es enseñar a tiempo y fuera de tiempo, reprender, exhortar, instruir, recordar. Ocúpate en la lectura, en la exhortación. ¿Y cómo es que un hombre llega a tener el ministerio apostólico? Por medio del Espíritu Santo. No es por imposición de manos, no es por herencia, no es por instituto bíblico, no es por una democracia por voto, no. Es por medio de la vocación que Dios da al hombre. Por ello Pablo decía
en 1 Timoteo capítulo 3, verso 1, si alguno anhela ser pastor, te das cuenta que ya identifica algo Pablo, ya está identificando que hay una vocación, hay un anhelo. ¿Sabe usted lo que es anhelo? Es un deseo profundo de ser pastor. Hay una vocación, hay un sentir en el hermano de ser pastores. ¿Pero para qué? ¿Para cobrar diezmos? ¿Para cobrar ofrendas? ¿Para debutar en un templo de piedra? No, señores, no. El pastor, la hermana pastora se dedica en enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos, a amar a sus esposos, a ser cuidadosas de su casa. Ese es el trabajo de una pastora, de enseñar a las mujeres jóvenes. El pastor de enseñar a los hombres, a todo mundo, señores. ¿Te das cuenta la diferencia? Que no se trata de debutar en un templo donde es el principio de idolatría los domingos y estar dando órdenes que tienen que vender tamales, tienen que traerme ofrendas, tienen que traerme diezmos, tienen que cumplir el horario que yo les puse. El miércoles los quiero todos aquí a las 5 de la tarde. Y el que no venga es porque es un rebelde, es un necio y no se sujeta al pastor. Fíjese nomás, dando órdenes, mandamientos de hombres. No, mi amigo. No, señores. Cada creyente que me escucha, que está siendo instruido, usted debe de orar en su casa, buscar la comunión con Dios y llevar una conducta grata delante de Dios. Vivir con respeto a sí mismo, a su esposa, a sus hijos y al prójimo. Vivir bajo los estándares de los mandamientos de Cristo. De no cometer, señores, adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, pleitos, celos, envidias. Bajo ese régimen vive el verdadero creyente y el verdadero pastor es lo que te enseña esto, mi amigo, día y noche. Escuchas a Radio Sarepta, esto te va a enseñar. Escuchas al hermano Armando, eso te va a enseñar. Escuchas a mi hermano Mario Meset, eso te va a enseñar. Escuchas al hermano Rodrigo, eso te va. Todos los pastores te vamos a apacentar a la misma brecha, al mismo camino, que es vivir bajo la voluntad del Espíritu Santo. Mi deseo, que la paz de Dios, la comunión de Dios, del Espíritu Santo, sea con usted. Sigamos adelante. Te invito a que te pases a nuestro canal, a nuestro perfil. Tenemos un banquete de estudios